¿Qué tal? Este curso de redacción avanzada eh, explica cuáles son los tres tipos de coherencia que hay en un trabajo de investigación. No es estrictamente redacción, no tiene que ver con la metodología de la investigación. Veamos. Eh, bueno, los principios importantes de la coherencia son los siguientes. Cuando hacemos la investigación, comenzamos planteando un tema, un tema que tenemos que delimitarlo, es decir, tenemos que seleccionar una porción de la realidad, delimitar el tema, delimitar el espacio, determinar el tiempo, es decir, el ámbito de investigación. Una vez que hemos hecho eso, eh, hemos buscado un problema. El ejemplo típico que hemos estado usando es el de las causas del gran crecimiento de la economía informal, en el contexto de esta Lima que ha cambiado en los últimos 50 años del siglo XX. Entonces, nuestro problema es justamente entender cuáles son las causas del crecimiento de la economía informal. Eso significa que tenemos que plantearnos una pregunta. Eh, la pregunta de investigación, si hacen clic en este enlace, la van a ver. Bueno, aquí ya está cargado. Vamos. En la hoja 3 van a encontrar esta tabla. Esta tabla nos está dando 6 modelos de pregunta. Lo interesante de tener modelos de pregunta es que si tenemos en cuenta que la respuesta a una pregunta siempre la contiene, quiere decir que una buena pregunta contiene la estructura de la respuesta. Si yo pregunto cuáles son las causas del crecimiento de la economía informal, la respuesta será las causas del crecimiento de la economía informal son la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Ya tengo la estructura, solo tengo que determinar cuáles son las causas específicas. Por ejemplo, el desempleo, la poca productividad de las empresas, el bajo nivel de capacitación laboral y educativo en general, y mil otras razones que no viene al caso hacer ahorita. De la misma manera, puedo preguntar cuáles son las consecuencias de la economía informal para el desarrollo de la economía peruana. Puedo preguntar en qué se parece la economía informal en el Perú con la economía informal en Alemania de entreguerras, ¿no? Que tenían una economía informal muy grande. Puedo preguntar en qué se diferencia la migración, por ejemplo, en el Perú en la segunda mitad del siglo XX, con las migraciones que se produjeron en Inglaterra a fines del XVIII y comienzo del XIX, que se debían más a la revolución industrial, ¿no? Y al gran desarrollo de la sanidad, de los sistemas de salud, mientras que en el Perú, que no era un país industrializado, tenía otras razones, ¿verdad? Luego puedo preguntar cómo ocurre X, tiene dos maneras de elaborar la respuesta. Una es por etapas. ¿Cómo ocurre X? Bueno, X ocurre de la siguiente manera. Primero esta etapa, segundo esta etapa, tercero esta etapa y cuarto esta etapa, ¿no? Entonces, la idea es que las etapas no son solamente etiquetas y clasificaciones, sino que son fases de un proceso y hay que explicar las continuidades del proceso y los cambios que hay en las distintas etapas, ¿no? La última manera de entender, la segunda manera de entender la pregunta cómo ocurre X es mediante una cadena causal. A es causa de B, que es causa de C, que es causa de D. Y así sucesivamente, ¿no? Son varias maneras de plantear. De hecho, hay otras preguntas, ¿no? Hay distintos tipos de preguntas. No están todas acá, pero yo diría que con las 4 primeras, las 5 primeras, podemos cumplir un gran espectro de estructuras de preguntas y por lo tanto de respuestas. Entonces, no sale completa la diapositiva, no importa.
Bueno, una vez que respondimos a la pregunta, ciñéndonos a la estructura, ¿no? Si la pregunta es cuáles son las causas de X, la estructura de la respuesta de las causas de X son A, B, C y D. Entonces yo puedo analizar la hipótesis y dividirla en 4 secciones que van a servir como índice del trabajo. Si el curso es seminario 1, tengo los 4 temas del cuerpo del estado de la cuestión. Si el curso es seminario 2 o seminario integrado, entonces tengo 4 temas que debería organizar en parejas, de manera que una pareja sea el primer capítulo y la otra pareja el segundo capítulo, ¿no? Y claro, deberían ser afines para que los capítulos tengan sentido, ¿no? Eh, Cuando tengo una hipótesis con la estructura, las causas de X son A, B, C, D, como el ejemplo que planteábamos de la economía informal, las causas de crecimiento de la economía informal, yo puedo tener en la primera sección, si A es el desempleo, tendría que probar que el desempleo es una de las causas del gran desarrollo de la economía informal. En B tendría que probar que una de las causas del crecimiento de la economía informal es la poca productividad de las empresas. En el 3 tendría que probar que el bajo nivel educativo y por lo tanto la baja capacitación para el trabajo es una causa de la economía informal. En D puede ser la ineficiencia del Estado como causa del crecimiento de la economía informal. Puede ser la mala nutrición infantil, en la medida que la mala nutrición determina un desarrollo menor del individuo cuando llega a la edad adulta, bajo rendimiento escolar, bajo rendimiento universitario, en la escuela técnica, bajo rendimiento en el trabajo y por lo tanto todo eso lleva a la baja productividad, ¿no? Puede tener 4, 5, 6, aquí he puesto 4 secciones porque me gusta cómo se ve en la pantalla y nada más, ¿no? Y me gustan los números pares porque en el curso de seminario 2 y seminario integrado puedo poner una pareja de temas en un capítulo y la otra pareja en el otro. Esa es toda la razón. No tienen que ser pares, no tienen que ser 4. Ahora, noten, y esta es la coherencia vertical, que yo de este esquema, de este análisis, puedo desprender las subsecciones, ¿no? Si 2 es la sección B, puedo tener 2.1, 2.2, 2.3. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que cada sección de mi trabajo tiene que ser coherente con la hipótesis, y la hipótesis obviamente con la pregunta. Es decir, de la pregunta pasamos a la hipótesis, que se analiza por partes, lo que me permite determinar los 4 temas de mi trabajo. Cada uno de estos 4 temas es una sección que se puede dividir en subsecciones, que a su vez se pueden dividir en subsecciones, y todas tienen que ser coherentes. 2.1.1 tiene que servir para probar la idea principal de 2.1, que a su vez sirve para probar la idea de 2, que a su vez sirve para probar una parte de la hipótesis, ¿no? Y así todo tiene que estar ordenado. Si diagramamos el esquema de la redacción, sería así, ¿no? De la pregunta a la hipótesis, luego el tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, el tema 1 tiene 1, 1 y 1, 2, el tema 1, 2 tiene 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Claro, a este esquema le falta la introducción y el cierre del trabajo. Los 4 temas nos hacen ver a las claras que este es un esquema para seminario 1, que solo tiene introducción, cuerpo del estado de la cuestión y cierre. En seminario 2 y seminario integrado hay capítulos, ¿no? Entonces, ahí está el diagrama. La estructura del texto es jerárquica, está organizada por niveles y sus elementos son mutuamente necesarios. Necesarios para o probar la hipótesis o evaluar las fuentes que sirven para probar la hipótesis. Este último caso es seminario 1, ¿no? El texto
no solamente necesita de coherencia vertical, sino que está compuesto por secciones sucesivas, porque el lenguaje ocurre en el tiempo, una palabra después de la otra, y cuando está escrita ocurre en el espacio, una palabra escrita en el papel después de la otra, ¿no? Entonces, esta coherencia entre las secciones sucesivas también es necesaria, ¿no? Y una secuencia debe ser necesaria para la siguiente, ¿no? Acá tenemos una representación de las secuencias sucesivas, ¿no? El punto 1 de nuestro esquema tiene su introducción y su cierre, aquí dibujados en verde. Este punto 1 está dividido en 1.1 y 1.2, cada uno con su introducción y su cierre, y cada uno con su cuerpo. Noten que en la introducción de 1 yo tengo que presentar 1.1, anuncio qué es lo que voy a hacer, ¿no? En 1.1 y en 1.2, ¿no? Esa es la coherencia vertical. Pero también voy a tener una frase que sea, y a continuación, el tema de 1.1, esa es coherencia horizontal. Cuando empiezo 1.1, puedo referirme al párrafo anterior, es decir, la introducción de 1, y decir, bueno, como decíamos en el párrafo anterior, ahora vamos a ver este tema. O sea, siempre tenemos que agregar pequeñas frases que nos permitan relacionar las distintas partes del trabajo. En la introducción de 1.1 anuncio lo que voy a hacer en el cuerpo. En el cuerpo voy a poner una pequeña frase antes del cierre de la conclusión, ¿no? Y en la conclusión, esa frase suele ser en conclusión, ¿no? Algo así, ¿no? Es una frase que anuncia el cierre. En el cierre de 1.1 anuncio 1.2. Igual en la introducción de 1.2 anuncio el cuerpo de 1.2, luego anuncio la conclusión de 1.2, luego anuncio la conclusión de 1 y ya está, así voy avanzando, ¿no? Esto puede parecer repetitivo, de hecho lo es, pero cuando hacemos el primer borrador del trabajo, yo sugiero, bueno, en mi curso es obligatorio, pero cuando ustedes lo hagan por su cuenta, yo les sugiero que también lo hagan así. Y cuando el trabajo esté terminado y quieran pulir, ¿no? ya tener una presentación bien bonita, pueden borrar el 1.1, los títulos, los subtítulos, reemplazar esos títulos y subtítulos con conectores y hacer fusionar las introducciones, porque, por ejemplo, acá este es 1, pero la introducción de todo el trabajo está antes de la introducción de 1. O sea, son 3 introducciones consecutivas. La introducción del trabajo, la introducción de 1 y la introducción de 1.1. Si el trabajo tiene 4 secciones, la conclusión de 4.2 está junto a la conclusión de 4, que está junto a la conclusión de todo el trabajo. Son 3 conclusiones juntas. Entonces, a la hora de terminar el trabajo, podemos arreglar el estilo para que no suene tan repetitivo y fusionar alguna de estas introducciones, no hay ningún problema con eso, ¿no? Pero mientras no esté terminado el trabajo, no lo recomiendo. Eso es algo que una persona que escribe muy bien, que tiene mucha práctica, puede hacerlo, inclusive sin esquema, pero nosotros que somos principiantes, pues nos conviene hacer todo el proceso, ¿no? La coherencia horizontal nos sirve, bueno, aquí tenemos el esquema a la izquierda y entre paréntesis las introducciones y los cierres, ¿no? Está la introducción de 1 y el cierre de 1, la introducción de 1.1, el cierre de 1.1, la introducción de 1.1.1 y el cierre de 1.1.1. Es recontra pesadito, pero es práctico, ¿no? Entonces recuerden que en estas introducciones y cierres nosotros estamos garantizando la coherencia vertical, pero también la coherencia horizontal. Esa es la función de las introducciones y los cierres. En cierre no solamente sirve para hacer conclusiones, para presentarlas, sino también para decirle al lector cuál es la relación entre esa conclusión y la hipótesis
y cuál es la relación entre esa conclusión y la sección siguiente. Pero hasta ahora estamos en el terreno de los esquemas, ¿no? Y hasta ahora ha sido bien fácil saber qué entra en una sección, porque 1 está compuesto de 1, 1 y 1, 2. 1, 1 está compuesto de 1, 1, 1 y 1, 1, 1 y 1, 1, 2. Pero ¿cuáles son los componentes de 1, 1, 1 si ya solamente tenemos hasta el tercer nivel, no tenemos cuarto nivel? En ese momento es que necesitamos las citas. ¿Mm? Veamos, por ejemplo, solamente la cápite 1.1.1, que está en azul en el esquema de la izquierda, ¿no? Vemos que entre la introducción y el cierre tenemos el cuerpo de 1.1.1. Ahí es donde está la redacción, el análisis, las citas, ¿no? Y como aquí es donde vamos a considerar las citas, a esta sección la vamos a llamar coherencia bibliográfica. Ya no es la coherencia horizontal, coherencia vertical, sino una coherencia entre el trabajo y las fuentes bibliográficas, ¿no? Significa que si nuestras citas no sirven para probar la hipótesis, no deberíamos hacerlas. Solo deberíamos poner las que realmente sirvan para probar la hipótesis. En seminario 2 y seminario integrado. En seminario 1, las citas que sirvan para determinar cuáles son las mejores fuentes o las peores, ¿no? Así vemos a la izquierda el esquema de 1.1.1, ¿no? Eso ya más claro. Aquí es donde se aprecia el rol de las citas, ¿no? Yo puedo, en 1.1.1, tengo la introducción al comienzo, el cierre al final, luego puede haber párrafos, pero hay un momento en que necesitamos poner la cita. En este ejemplo hay 2 citas que están en rojo. Cada cita, todas las citas tienen un antecedente y todas las citas tienen un consecuente. Y el consecuente no puede ser un resumen de la cita, no puede ser una explicación de la cita, porque un resumen o una explicación de la cita es una paráfrasis, y una paráfrasis es una cita, así que sería como poner una cita indirecta para explicar una cita directa del mismo texto, ¿no? O sea, es absurdo. Entonces, lo que vamos a poner en el consecuente es el análisis de la cita. En este caso, el análisis de la cita 1 debería servir para cumplir el objetivo de 1.1.1. Y eso es todo. Yo tengo que saber qué quiero probar en 1.1.1. Porque si yo pruebo 1.1.1 y 1.1.1.2, entonces estoy probando 1.1. Y si yo pruebo 1.1 y 1.2, estoy probando 1. Y si pruebo 1, estoy probando una parte de la hipótesis. Es así, una cadena. Entonces, esa cadena nace con las citas. Analizo las citas para realizar ese objetivo. Aquí está el antecedente, presenta la cita, la relaciona con la argumentación. El análisis sirve para probar la idea principal de la sección. Cuando elaboro el cierre de 1.1.1, lo voy a hacer, esto no lo he puesto en la presentación, pero se los digo, ¿no? Uniendo la conclusión del consecuente de la cita 1 más la conclusión del consecuente de la cita 2, más cualquier idea que yo haya propuesto en mis párrafos personales, ¿no? O en los párrafos grupales, que no estén basados en esas 2 citas. Entonces, armamos una cadena, ¿no? De lo consecuente de las citas, saco la conclusión de las secciones de tercer nivel. De las conclusiones de tercer nivel,
saco la conclusión de las secciones de segundo nivel. De las conclusiones de segundo nivel, saco las conclusiones de las secciones de primer nivel. Y las conclusiones de primer nivel las junto y eso es lo que estoy buscando de principio, que puede ser en seminario 2 y en seminario integrado probar la hipótesis y en seminario de investigación 1 evaluar las fuentes. Entonces son tres tipos de coherencia. ¿Está bien? Eso es todo, mis estimados y estimadas. Gracias.